En este mismo momento en Estados Unidos quieren cortar un pedazo de Rusia. ¿Las islas rusas pasarán a manos de Estados Unidos? Putin está al borde. Sensación: superarma para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Putin bebe valeriana nerviosamente. La OTAN ha acelerado el suministro de municiones letales para Ucrania. Una verdadera derrota para los planes rusos. Los drones únicos ucranianos logran lo imposible. Las ciudades de Ucrania están bajo una protección confiable. Esto simplemente hay que verlo. Impactante. Desembarco de tropas cerca de Jersón. Rusia lo apuesta todo al asalto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania responden con dureza. Putin está furioso. Los sueños de una ruptura se han derrumbado. Ucrania ha hecho lo increíble. Urgente. Una verdadera catástrofe en el cielo de Rusia. La caída de los aviones no es una casualidad. Rusia está atrapada por las sanciones. Moscú está en pánico. La caída de aviones continúa. Un apocalipsis militar para Rusia. La nueva arma de Ucrania destroza la defensa en pedazos. Sobre todo esto, a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Rusia empieza a ser desmantelada pieza por pieza. Estados Unidos apunta al corazón del Océano Pacífico. El Pentágono sueña con las islas rusas y con el control sobre China. El Kremlin se ahoga en furia. Detalles impactantes a continuación. Una iniciativa resonante de Estados Unidos. Washington está considerando la posibilidad de comprar las Islas Komandorsky a Rusia. Esta idea fue propuesta por el teniente coronel del ejército estadounidense Jeffrey Fritz. Y a juzgar por lo activamente que se está promoviendo esta declaración en la prensa mundial, Donald Trump no está en absoluto en contra de cerrar un trato similar con el Kremlin. Estados Unidos tiene ante sí una oportunidad transformadora que puede fortalecer la seguridad en el Ártico, reunir a la población indígena dividida y reafirmar el liderazgo de América en una región de rápido desarrollo. La propuesta consiste en que Estados Unidos logre la adquisición pacífica y pragmática de las Islas Komandorsky a la Federación Rusa. Ubicado donde la parte norte del Océano Pacífico se encuentra con el Mar de Bering, este remoto archipiélago es hogar de aproximadamente 676 habitantes de la Federación Rusa. Su tamaño es de aproximadamente 431,000 kilómetros cuadrados, lo que equivale más o menos a la superficie de California. El precio de la cuestión es nada más y nada menos que unos 15,000 millones de dólares. La valoración estimada incluye 6,500 millones de dólares por la propia tierra y 4,000 millones por los recursos naturales ubicados en su territorio. Estados Unidos añadirá otros 2,500 millones para el Kremlin por la biodiversidad y el valor ecológico de las islas Komandorsky. Y Washington está dispuesto a pagar otros 2,000 millones por la infraestructura local. ¿Y todo esto para qué? Para monitorear la posible actividad de submarinos chinos. Al adquirir las Islas Komandorsky, Estados Unidos obtendrá un lugar clave para desplegar tecnologías avanzadas de vigilancia submarina, incluyendo un sistema integrado de monitoreo subacuático, redes de antenas hidroacústicas instaladas en el lecho marino y sistemas de radar integrados con satélites. Esto corresponde directamente a los objetivos establecidos en la sección 18 de la Orden Ejecutiva Presidencial de abril de 2025 sobre la restauración del dominio marítimo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el teniente coronel estadounidense reconoce que la propia idea de que Estados Unidos adquiera nuevos territorios puede ser controvertida en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. La compra de territorio de la Federación Rusa equivale, de hecho, a transferir fondos a un estado agresor. Pero en lugar de dinero, Washington propone transferir 15,000 millones a través de programas humanitarios o de protección ambiental para evitar la financiación directa del presupuesto ruso. En Moscú, la reacción a esta iniciativa del coronel estadounidense fue dura, aunque sin demasiados detalles concretos. María Zaharova se encargó de responder por Putin. La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó la generosa propuesta estadounidense de terrible crimen. Esto, en principio, ni siquiera merecería ser comentado, ya que la venta de la patria en nuestro país se considera, tanto por la ley como por la conciencia, uno de los crímenes más graves. Pero los habitantes locales, al enterarse de esta noticia, se alegraron de verdad. La perspectiva de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos los entusiasmó. Porque vivir bajo el gobierno de Putin es realmente difícil para los habitantes de las Islas Komandorsky.
Antes de planear un viaje a las Komandorsky, búsquenlas en el mapa. Y cuando vean esas pequeñas islas rodeadas por el océano, sabrán que la mayor altitud es de 755 metros. Aquí no hay ni un solo árbol. Entonces podrán decidir si vale la pena venir aquí o no. Porque aquí todo lo gobierna. ¡Ay, ay, ay! Se inunda. Aquí todo lo manda el clima, y es el clima quien dicta las reglas. Pero el simple deseo de los habitantes locales no será suficiente para un acuerdo trascendental entre EU y Rusia. Como admiten en Washington, no tienen mucha fe en el éxito de la iniciativa. Sin embargo, tampoco se apresuran a rechazar la propuesta. Después de todo, Donald Trump, por supuesto, entendemos que es una persona que busca una gran cantidad de acuerdos financieros, acuerdos ventajosos, incluso con Rusia. Pero a pesar de haber hablado con Vladimir Putin tantas veces, nunca ha logrado conseguir nada. Conversaciones sobre los nietos, sobre el hockey, sobre el cine, sobre cualquier cosa, menos sobre el asunto en cuestión. No se logra llegar a ningún acuerdo con Vladimir Putin sobre nada. Y ni siquiera la propia Rusia tiene derecho a disponer de sus propias islas Komandorsky, explican los analistas militares. En una cuestión tan delicada, Putin confía completamente en la voluntad de Pekín. Y lo que diga Xi Jinping, eso hará el Kremlin. Rusia no es un sujeto, realmente no es un sujeto. ¿Por qué Trump dijo públicamente, no tengo nada de qué hablar con Putin? No va a hablar con él porque Putin ya no influye en los procesos. Él depende completamente de China y cuanto más pasa el tiempo, más dependiente se vuelve. Y eso lo entienden perfectamente todos. Donald Trump claramente tiene algunas ideas sobre cómo interactuar más estrechamente con China y qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, dónde se puede presionar y así sucesivamente. Es decir, él claramente tiene alguna estrategia subyacente, realmente no una táctica, sino una estrategia, algunos planes a largo plazo respecto a China. Y es precisamente por eso que surgen este tipo de situaciones. El creciente interés de China en el Ártico solo aumenta la relevancia de la iniciativa estadounidense. Pekín promueve activamente la ruta de la seda polar, construye infraestructura ártica y amplía su flota de doble uso. La contundente declaración del militar estadounidense envía una señal clara a China de que Estados Unidos también está interesado en participar en el proyecto de la ruta de la seda polar y en controlarlo junto con la República Popular China. En cambio, Rusia y Putin, como ha sido el caso desde el inicio de la invasión a gran escala, esta vez vuelven a quedarse al margen. Nadie tiene la intención de invitarla a compartir los nuevos mercados. Rusia se ha convertido en un país proxy de China y es completamente dependiente de ella y no es independiente. La OTAN está armando a Ucrania al máximo. Putin está furioso. La primera ola de armas letales ya está en camino. El Kremlin tiembla. La OTAN pasa a la ofensiva. La alianza está preparando una fuerza de ataque para el frente. Pronto habrá mucho ruido. Esto cambiará el curso de la guerra. Casi $500 millones para la compra de armas estadounidenses. Noruega, Suecia y Dinamarca destinan 486 millones para la adquisición de armamento defensivo de ultramar por iniciativa de la OTAN. La ayuda se proporcionará en el marco de la nueva iniciativa Prioritized Ukrainian Requirement List. La ayuda en el marco de Pearl garantizará la rápida llegada a Ucrania de armas y equipos para reforzar la defensa aérea, en particular la compra de misiles para el sistema Patriot. Este verano fuimos testigos de cómo Rusia continúa implacablemente sus ataques ilegales contra Ucrania, tanto a lo largo de la línea del frente como contra objetivos civiles en las ciudades. Con esta contribución queremos facilitar el acceso rápido de Ucrania al equipo necesario, al mismo tiempo que fortalecemos la cooperación de la OTAN en cuestiones de defensa de Ucrania y garantizamos la paz en los términos de Ucrania. Ture O. Sandvik, ministro de Defensa de Noruega. Países Bajos ya ha financiado un paquete de ayuda de valor similar y en el próximo periodo se proporcionarán varios paquetes más de este tipo en el marco de Pearl. Estos paquetes de ayuda incluyen apoyo en defensa antiaérea, municiones y otros equipos importantes. Cada paquete de ayuda tendrá un valor aproximado de $500 millones. Paralelamente a esta iniciativa, en Estados Unidos se aprobó la venta a Ucrania de servicios de mantenimiento para los obuses 777 por un monto superior a $200 millones. Los acuerdos constan de 2 contratos.
El Departamento de Estado tomó la decisión de aprobar la posible venta al gobierno de Ucrania en el extranjero de equipos, servicios de reparación y apoyo para el funcionamiento de los obuses M777 y equipos relacionados por un monto de aproximadamente $104 millones. La Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa proporcionó la certificación requerida, notificando al Congreso. Las entregas incluirán asistencia técnica, capacitación, instrucciones y otros elementos de apoyo logístico y mantenimiento. El contratista principal será la empresa BAE Systems, Inglaterra. El segundo contrato prevé la prestación de servicios de transporte y logística a Ucrania. El gobierno de Ucrania solicitó la adquisición de servicios de transporte y consolidación de cargas para apoyar los programas de asistencia en materia de seguridad, así como otros elementos relacionados de logística y apoyo a los programas. El costo total estimado es de $99,5 millones estadounidenses. La venta propuesta contribuirá a alcanzar los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos, al aumentar la capacidad de Ucrania para garantizar su propia defensa. Además, la administración del presidente de EU, Trump, está considerando la posibilidad de suministrar a Ucrania misiles de crucero JASM para los F-16. Los primeros misiles JASM tienen un alcance de aproximadamente 370 kilómetros. Las versiones más modernas son capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1,000 kilómetros. El JASM entró en servicio en el año 2003 y combina capacidades limitadas de evasión de radares con un alto nivel de precisión en la guía y una capacidad de carga de ojiva de 450 kilogramos. Actualmente, este misil es operado por 4 países, incluida Polonia, que recibió 110 para sus cazas F-16. Otros cazas de la época de la Guerra Fría en servicio en Ucrania, concretamente el Su-27 y el Su-24M, heredados de la Unión Soviética, ya han sido modificados para lanzar misiles de crucero británicos y franceses Storm Shadow y Scalp, que tienen algunas características comparables con el JASM. Y aunque el propio Trump declaró hace 2 semanas que no está considerando suministrar misiles de largo alcance a Ucrania, fuentes de la Casa Blanca afirman que este tema ya lleva tiempo en discusión. Y como sabemos, Trump cambia de opinión muy rápido. Actualización letal. Los Shahed atacan Ucrania con minas. El Kremlin cambia de táctica. En lugar de misiles, drones a reacción. La respuesta inesperada de Ucrania, nuevos drones interceptores reutilizables y ya están en el cielo. La retaguardia de Rusia está en la mira. Putin está furioso. Shaheds con minas antitanque. Así es como la Federación Rusa ha modernizado estos drones de ataque equipándolos con contenedores de minas antitanque PTM-3. Precisamente estos drones atacaron varias regiones de Ucrania el 4 de agosto. Así lo informó el especialista ucraniano en radiotecnologías Sergei Flesh-Beskresnov en sus redes sociales. Lamentablemente tenemos un nuevo problema. Hoy se detectaron Shaheds en varias regiones que llevaban bajo las alas 2 contenedores con minas antitanque PTM-3 cada uno. Esta mina tiene un detonador magnético y reacciona a la presencia de vehículos cercanos. Por ahora, no está claro el plan del enemigo, qué quieren minar y para qué. Quizás se trate de atentados en carreteras de uso general, o tal vez sea un intento de atacar nuestra agricultura. También las minas antitanque PTM-3, que pesan 5 kilogramos y pueden penetrar hasta 60 milímetros de blindaje, han comenzado a instalarse en las municiones merodeadoras rusas Lancet. El uso de la PTM-3 resuelve varias tareas a la vez. En primer lugar, reduce el costo y simplifica la producción. La mina se integra en el dron sin necesidad de un ensamblaje personalizado complejo. En segundo lugar, aumenta la fiabilidad del impacto. La munición lista está diseñada específicamente para combatir vehículos blindados. En tercer lugar, elimina los riesgos de producción. Una munición de ingeniería en serie es más fácil de fabricar en masa. El ejército ocupante quiere resolver la escasez de misiles tipo calibre utilizando drones kamikaze con propulsión a chorro. El enfoque principal está en la producción masiva y la simplicidad de los drones, y pequeños añadidos estructurales, como la instalación de minas antitanque, hacen que estos drones sean bastante peligrosos. El principio básico es tener una gran cantidad de objetivos aéreos y un ataque combinado gracias a que ahora aparecerá un dron kamikaze a reacción, que en esencia podrá sustituir aquellas tareas que antes resolvían los misiles de crucero. Es decir, se trata de altas velocidades, un principio diferente para la interceptación y un principio distinto para la detección.
Por su parte, los ingenieros ucranianos han inventado otra opción eficaz para derribar los drones Shahed rusos, el dron interceptor Mangust. Este dron antiaéreo es a reacción y no es un kamikaze, sino que es reutilizable. Alcanza una velocidad de hasta 320 km por hora y una altitud máxima de vuelo de 5.000 metros. El radio de operación es de 12 kilómetros. El Mangust es un dron reutilizable con motor a reacción y sistema de guiado automático. Según la idea de los desarrolladores, se acercará a los Shahed, disparará una carga de perdigones al motor o la hélice del dron enemigo y luego continuará la misión o regresará para repostar y recargarse. Publicación Defender Media. Ya se ha creado el primer escuadrón de estos drones. Actualmente los Mangustas se están transfiriendo activamente a las brigadas de misiles antiaéreos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además de los desarrollos nacionales, Ucrania también ha localizado con éxito la producción del dron de reconocimiento alemán Vector, que se utiliza con éxito en el frente. Los militares explican que la principal ventaja de estos drones es la óptica. Pasamos al modo térmico. Si el sol ha calentado, es decir, si ya está lo suficientemente alto sobre el horizonte, se calienta el cañón del arma y puedes distinguirlo. Esto es una gran ventaja que se ha combinado. Si lo necesitas, cambias. Si no, vuelves atrás. Durante el día cambiamos a la cámara y vemos que esa mancha cálida es un gato. Es decir, desde 800 metros se puede distinguir a un gato e incluso verlo claramente. No se trata solo de defensa y reconocimiento. Los drones ucranianos también asestan golpes serios en la retaguardia del enemigo. Además, los UAV nacionales destacan no por la cantidad, sino por la calidad. Uno de los últimos ataques contra la Federación Rusa fue a la refinería de Novokuybishevsk. Tras el ataque de los drones ucranianos, detuvo su funcionamiento. Y la refinería de Ryazan redujo su productividad a la mitad. ¡Vaya! Increíble, de verdad. Nuestros ataques en la retaguardia profunda de la Federación Rusa, esos drones que obligan a Rusia a activar el modo de cobertura y cerrar su espacio aéreo, tienen un impacto en la economía rusa y en las capacidades de la Federación Rusa. Por eso, desde nuestro punto de vista, necesitamos reforzar activamente nuestras capacidades en cuanto a drones de ataque, creando no solo drones que puedan eludir los sistemas de guerra electrónica y pasar desapercibidos para la defensa antiaérea, sino que además sean capaces de transportar una carga útil considerable. Gracias a los avances en el ámbito de los UAV, Ucrania logra contener con éxito al agresor y asestar golpes efectivos. A su vez, la Federación Rusa también está desarrollando este sector con bastante éxito. Every voice matters. Join our community, support independent journalism and help us bring you the truth from Ukraine. Become a member of Ukraine today. Join us now. Urgente. Amenaza de desembarco ruso en Jersón. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen al enemigo en el avance. En el Kremlin hay histeria. La ofensiva se ha estancado. El frente no caerá. Asaltos suicidas por un par de kilómetros. El ejército ruso se ahoga en su sangre. Infierno ferroviario para ocupantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania golpean el corazón del enemigo. Todos los detalles explosivos del frente. Míralos ahora. Mientras el mundo contiene la respiración esperando un avance diplomático, el Kremlin apuesta no por las negociaciones, sino por continuar la masacre. El dictador ruso Putin no piensa ceder ni a Washington ni a Kiev, ni siquiera bajo la amenaza de nuevas sanciones. Él cree en una victoria inminente y hace todo lo posible para que la guerra se prolongue. La ilusión de un triunfo cercano también se alimenta de los cuentos que el Estado Mayor ruso le susurra al del búnker. Otro pronóstico más, que supuestamente el frente ucraniano colapsará en 2 o 3 meses. En Moscú consideran que ahora no se puede retroceder. Dicen que ni el ejército ni la sociedad entenderían tal paso. Según 3 fuentes familiarizadas con las discusiones en el Kremlin, la determinación de Putin de seguir adelante está dictada por su fe en la victoria de Rusia y su escepticismo de que las nuevas sanciones de Estados Unidos tengan un impacto significativo después de sucesivas oleadas de sanciones económicas durante 3 años y medio de guerra. El líder ruso no quiere perjudicar a Trump y entiende que quizás está perdiendo la oportunidad de mejorar las relaciones con Washington y Occidente. Pero sus objetivos militares son más importantes, informaron 2 fuentes, según escribe Reuters. Putin no solo no teme a las sanciones, simplemente ya no cree en ellas.
3 años y medio de restricciones no han logrado quebrar la economía rusa, lo que significa que, a sus ojos, Occidente no puede ofrecer nada fundamentalmente nuevo. En sus sueños, el anciano todavía aspira a la completa toma de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, y según él, solo después se podría hablar de un acuerdo de paz. Pero el frente no caerá. Puede haber retrocesos, puede haber pérdidas de algunas localidades, pero el frente definitivamente no caerá. Lo que está ocurriendo ahora en los frentes, por supuesto, da más confianza y ánimo al mando ruso en cuanto a que las operaciones militares van con éxito. Bueno, en parte. ¿Ucrania está retrocediendo? Sí, definitivamente. ¿La Federación Rusa tiene logros? Por supuesto, sin ninguna duda. ¿Es necesario detenerse? No. ¿Para qué? ¿Cuál es la lógica, entonces? Continuar la ofensiva tanto tiempo como A lo permita la situación en el frente, es decir, mientras haya gente, equipo, apoyo, mientras no falte apoyo técnico para la gente. Eso es lo primero. Y lo segundo, tanto como permita la economía. Es decir, la economía de la Federación Rusa realmente cruje, se resquebraja. Hay despidos, hay recortes, hay redistribución del presupuesto. Es decir, mientras estas dos curvas no coincidan en un solo punto, la falta de personal, equipo, municiones, suministros y la situación económica en el frente, mientras no se junten en un solo gran montón, la Federación Rusa seguirá avanzando. Sí, avanzando 100 o 200 metros al día, pero esa es la lógica. Mientras el del búnker piensa que todo va según lo planeado, saboteadores ucranianos se infiltraron en el territorio de un aeródromo enemigo y colocaron explosivos en un Mi-8. Parece que alguien va a tener un vuelo ardiente. Mientras tanto, en el frente, Rusia avanza lentamente a costa de asaltos de carne de cañón y pérdidas colosales. El principal ataque ahora se concentra en la dirección de Donetsk, en particular en la ciudad de Pokrovsk, un nudo logístico estratégicamente importante. Y aunque la toma de la ciudad de Rodinskoe y de las aldeas circundantes puede aumentar la presión sobre la defensa ucraniana, no se puede hablar de una ruptura total. Los ocupantes intentan organizar un cerco operativo de las fuerzas de defensa de Ucrania mediante envolvimientos por los flancos en la zona de Mirnograd y, en consecuencia, por el segundo flanco en Novoekonomichne. En su momento, las tropas de ocupación lograron abrir una cuña en las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania a lo largo de la carretera Pokrovsk-Konstantinovka, en la zona del cruce de Malinovska. Posteriormente, los rusos ampliaron la zona de presencia y avanzan hacia Mirnograd. La tarea principal de las tropas de ocupación rusas es establecer el control sobre la logística de las fuerzas de defensa de Ucrania, en particular, sobre la única carretera por la que las fuerzas de defensa de Ucrania realizan la rotación del personal, evacúan a los heridos y transportan municiones. Se trata de la carretera en la zona del asentamiento de Rodinske. Mientras tanto, los combatientes ucranianos y las unidades Starfor de la 14ª Brigada de Designación Operativa de la Guardia Nacional de Ucrania están atacando al enemigo en la mina al este de Rodinske. Es interesante que, según el 7º Cuerpo de las Tropas de Asalto Aéreo de Ucrania, Rusia se ha fijado el objetivo de llegar a las afueras del sur de Pokrovsk antes del 1 de septiembre. ¡Ambicioso! Hacia los ocupantes lanzan panfletos con llamados a los residentes locales para que entreguen las posiciones de las fuerzas de defensa. Al parecer, aparte de manipular e intimidar a los locales, los invasores ya no saben cómo avanzar. En cuanto a la dirección de Sumy, allí las fuerzas de defensa lograron estabilizar la situación gracias a una serie de contraataques y recuperar la iniciativa táctica. Allí ahora está cobrando fuerza la llamada guerra ferroviaria. ¿Qué decidió hacer Ucrania? Ucrania decidió finalmente atacar la logística, específicamente la ferroviaria, porque golpear objetivos militares es más difícil, porque todos están protegidos. Es difícil llegar hasta ellos. El coeficiente siempre está variando de alguna manera. Me refiero al coeficiente de aciertos exitosos. Y el ferrocarril es largo. Tiene muchos nodos, componentes, centros de conexión y no se puede cubrir todo eso con defensa antiaérea. Y así, Ucrania intenta influir en la logística rusa, no solo la militar, sino también la civil.
Atacan todo tipo de gabinetes de distribución, subestaciones de tracción y similares. Es decir, todo lo que regula el movimiento de los trenes. Sabemos que si un tren se detiene, detrás de él hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Y no es simplemente, no sé, un tren diésel, ¿sí? Esa locomotora, sino que detrás puede haber 20, 30, 40, 50, 60 vagones con carga y pueden quedar separados desde varias horas hasta varios días. Y de este modo se paraliza, se bloquea el movimiento de este tipo de transporte. El Kremlin se ha metido solo en una trampa. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia ha creado deliberadamente una sociedad de guerra a través de la represión, la propaganda y la dependencia de la economía en la industria de defensa. Cualquier pausa ahora no es solo una debilidad política, es un golpe a la estabilidad interna. Las encuestas independientes estatales rusas, realizadas a principios de 2025, mostraron que la mayoría de los rusos apoyan la continuación de la guerra en Ucrania. Y el Kremlin probablemente utiliza estos sentimientos que él mismo fomenta activamente para justificar la decisión de Putin de continuar la guerra. Analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra. Durante 4 años de la invasión a gran escala, la ventaja de las fuerzas de ocupación rusas, el medio de destrucción, ha sido la supremacía total en el aire y en personal. Y como vemos, ni siquiera se han cumplido las etapas intermedias de la operación militar especial. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania han recuperado la iniciativa táctica en algunos sectores. Se trata de las acciones exitosas de las fuerzas de defensa de Ucrania en las regiones de Kharkov y Sumy, que han puesto en entredicho las declaraciones políticas del dictador ruso sobre la creación de la llamada zona de amortiguamiento y, en consecuencia, los planes del Estado Mayor del Ejército del país ocupante de ampliar el teatro de operaciones militares a expensas de otras regiones de Ucrania que no fueron incluidas en la Federación Rusa por el decreto del dictador ruso del 30 de septiembre de 2022. Mientras Occidente busca palancas de presión y la Casa Blanca envía enviados especiales para negociar, Putin apuesta por una guerra prolongada. Pero en este escenario hay una variable, el tiempo. Y contrariamente a la confianza del Kremlin, el tiempo no juega a favor de Rusia, porque cada mes de guerra agota no solo a Ucrania, sino también los recursos de la propia imperio. Su colapso puede estar más cerca de lo que parece desde el búnker. ¡Impactante! Rusia se ha quedado sin aviones. Incluso Etiopía respondió con un rotundo no al alquiler de aviones. El colapso total de los planes del Kremlin. Las sanciones juegan una mala pasada. La caída de aviones en Rusia no se detiene. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Y qué hay de la sustitución de importaciones? ¿Resulta que no salva la situación? Nueva vergüenza para Putin. Las autoridades rusas pidieron aviones en alquiler a Etiopía, pero allí se negaron. Parto de la base de que seguiremos volando. Rusia está bajo sanciones de Estados Unidos y Ethiopian Airlines tiene sólidos lazos operativos y comerciales con EU. Trabajamos de acuerdo con la legislación internacional y no estamos dispuestos a violarla. Ethiopian Airlines está expandiendo actualmente sus operaciones y también necesita aviones adicionales. Rusia estableció conexiones aéreas con Etiopía en 2018, pero la cuota de vuelos es pequeña y los recursos de las aerolíneas etíopes definitivamente no son suficientes para resolver los problemas de la aviación rusa. Esta importante aerolínea es verdaderamente muy significativa para el floreciente comercio, el creciente turismo y otras diversas actividades económicas y culturales que los países africanos realizan de manera continua con la Federación Rusa. Y especialmente ahora, en este momento crucial, cuando Rusia está trabajando arduamente en el fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y el continente africano. Rusia ya intentó cerrar acuerdos similares con Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, Qatar y Kuwait, pero no funcionó. Al mismo tiempo, a la gente todavía le dicen que todo está bien y que pronto aparecerán cientos de aviones propios. Y nosotros planeamos producir más de 1.000 aviones para el año 2030, aviones propios. En este momento, una de las tareas más importantes, por supuesto, es la producción de aviones civiles. Esa es nuestra principal tarea. Si hablamos del F-21, más de 70 sistemas y componentes ya han sido fabricados por nosotros, sustituyendo importaciones con productos rusos. En el mes de agosto ya despegará un avión completamente con sustitución de importaciones.
Acabo de estar en la fábrica de Irkutsk. Allí hay 14 fuselajes prácticamente listos y otros 9 están ya en la etapa de finalización. En cuanto al Superjet, el Superjet también está completamente con sustitución de importaciones. Pero el número de accidentes debido a la falta de piezas importadas solo está aumentando y cada vez más con desenlaces fatales. El año pasado el número de incidentes aumentó en un 30% en comparación con el anterior, pero las autoridades rusas intentan ocultar las estadísticas. Hoy, un avión en la ruta Ufa-Omsk emitió una señal de emergencia. La aeronave se incendió durante el vuelo que la víspera salió de Magadán. Pudo haber terminado de manera dramática. Y a la gente le preocupa si esto es seguro. Se reportaron 670 incidentes en el año 23. Pero al mismo tiempo, ellos aclaran y dicen claramente, eso es un 1,3% menos que el año anterior. Cuando leo cosas así, sí, ¿qué significa que es un 1,3% menos? ¿Y el año pasado cómo fue? ¿Estuvo bien? Sí. Bueno, estas fallas se han vuelto más graves. Es decir, si antes, por ejemplo, una falla de motor era un caso que ocurría y no rara vez, ahora sucede muy a menudo. En un periodo de tiempo tan corto, me refiero. Esta es una estadística oficial, alrededor de 2.000 repuestos vencidos. Es decir, si una pieza debe cambiarse, por ejemplo, después de 1.000 horas, pero la cambian después de 1.200 o 1.300 para ahorrar dinero, entonces... Eso ya no es seguro. Eso ya no es realmente seguro. Por ejemplo, la reciente historia del accidente de un AN-24 de 60 años, cuyos pasajeros durante muchos meses antes grababan videos y escribían a la aerolínea sobre fallas durante los vuelos. Murieron 48 personas. Los rescatistas del Ministerio de Emergencias de Rusia llegaron al lugar del accidente del avión. Según la inspección preliminar, no hay sobrevivientes en el lugar del accidente. Quiero subrayar, es importante no permitir un aumento excesivo en los precios de los boletos, garantizando incondicionalmente la calidad del servicio a los pasajeros y la seguridad de los vuelos. Estas cuestiones deben ser prioritarias tanto para las aerolíneas como para el Ministerio de Transporte y otros organismos competentes. Pero la situación no está cambiando para mejor, y los legisladores rusos se ocupan de asuntos más serios. Estimado Vyacheslav Viktorovich, aquí tengo la revista de una importante aerolínea rusa, donde a nuestros ciudadanos, los pasajeros, se les ofrecen vinos franceses, italianos y españoles. La misma situación se observa en otras aerolíneas. Es decir, de hecho, estamos promoviendo productos vinícolas de países que no son amistosos con nosotros, mientras que ellos, a su vez, suministran armas a Kiev. Y aquellos que en Rusia son responsables de la tecnología se quejan de que se han quedado solos con sus problemas. Probablemente no exista ningún país en el mundo que produzca completamente al 100% todos los componentes para sus propios aviones. Para comparar, tanto Boeing como Airbus tienen alrededor de 9 grandes proveedores globales, grandes empresas en todo el mundo que suministran sus componentes para sus aviones. Nosotros, en cambio, nos vemos obligados a hacerlo todo por nuestra cuenta y solos. ¿Cuándo existió un país así? La Unión Soviética. Exacto. En la Unión Soviética era precisamente así. Solo se olvidan de añadir que hay que ingeniárselas, mentir y exponer a diario a los propios ciudadanos al riesgo de muerte solo porque a un viejo sanguinario, en vez de jubilarse, le apeteció algo de acción. El cohete asesino está listo. Los ingenieros ucranianos han sorprendido al mundo con un arma poderosa. El Kremlin está en pánico. Un nuevo misil balístico capaz de borrar el Kremlin del mapa. Putin tiembla ante el misil ucraniano de represalia. En un momento en que la agresión rusa no cesa, el armamento de largo alcance ucraniano se convierte no solo en un símbolo de fuerza, sino también en una garantía real de seguridad. Nuestro programa de misiles tiene una buena dinámica. Y aunque es una tarea difícil, poco a poco nos estamos acercando a la posibilidad de utilizar nuestros propios misiles y no solo depender de los suministros de nuestros socios. En el año 25 se produjo un avance en la producción de misiles ucranianos. La mayor expectativa estaba relacionada con la producción de un misil balístico nacional. Y esto finalmente sucedió. Considero que los supervisores eligieron acertadamente, tanto en separar el programa de otros programas, como en que cada complejo de misiles y cada tipo de misil tenga su propio supervisor y su propio director. Eso es algo positivo. Hasta donde sé, a mediados de mayo se realizaron pruebas que se consideran sumamente exitosas.
El misil recorrió casi 300 kilómetros y destruyó un puesto de mando ruso. Y es muy importante que se trate de un uso en combate. Un misil balístico de fabricación ucraniana recorrió casi 300 kilómetros y destruyó un puesto de mando ruso. La ojiva de este misil pesa más de 400 kilogramos y es un arsenal muy potente. Para comparar, el nuevo misil balístico estadounidense pesa solo 91 kilogramos. Se nota que tendremos un arma poderosa. Espero que sigamos avanzando. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho en varias ocasiones que el misil balístico ucraniano ya está casi listo. He ordenado asignar una financiación separada para nuestro programa balístico ucraniano con el fin de acelerar la producción de misiles. Una de las versiones que circulan actualmente afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han estado atacando objetivos enemigos con misiles balísticos durante un año. De hecho, muchos expertos y analistas no podían identificar de vez en cuando el medio de destrucción con el que se había eliminado el objetivo enemigo. Por primera vez en la historia reciente, los resultados exitosos de esta importante operación fueron oficialmente anunciados por el presidente, creo que fue en el mes de julio o quizás en agosto del año pasado, y desde aquel entonces ha habido varias y significativas ocasiones en las que los ataques contra la Federación Rusa han sido atribuidos. Se supone que en estos ataques contra Rusia participaron misiles balísticos ucranianos de largo alcance y gran precisión. El misil balístico nacional es realmente un avance para el complejo industrial de defensa ucraniano. Ucrania ya estaba desarrollando proyectos similares incluso antes del inicio mismo de la guerra. Y algunos de estos proyectos ya estaban casi listos, es decir, a nivel de prototipos, para ser adoptados oficialmente. Ucrania necesitaba desarrollar su propio programa de misiles, y en este programa de misiles esto, de hecho, sucedió. En el año 23, en este programa de misiles, se retomaron todos los desarrollos que estaban en un estado más o menos avanzado, listos, y se utilizaron para dedicarse al desarrollo de un misil balístico ucraniano propio. Algunos suponían que se trataba del misil balístico ucraniano del complejo Sapsan, del que el presidente de Ucrania mencionó el año pasado. En ningún lugar se dice de qué misil se trata, cómo se llamará ni cuáles serán sus características exactas. Más bien, incluso el interior ha sido modernizado, no tanto el exterior, sino más bien el interior. Y ahora se han creado todas las estructuras organizativas y de gestión necesarias para comenzar activamente el desarrollo de este proyecto. Tras una prueba exitosa, el complejo balístico táctico ucraniano debe producirse en serie. La opción óptima sería un misil con un alcance de hasta alrededor de 700 kilómetros, y que tenga una ojiva con un buen sistema de guiado que garantice una alta precisión del misil y al menos 200 kilogramos. Bueno, si es más naturalmente mejor. Esto nos permitiría asestar golpes serios a todo el complejo militar industrial del enemigo. Un misil con un alcance de 300 kilómetros y una ojiva de 400 kilogramos, como se indica en las especificaciones de este misil, nos permitirá destruir objetivos de manera operativa en la profundidad táctica operativa. Esto también es muy bueno porque, prácticamente todo el mando de las tropas, toda la logística militar, todos los almacenes se encuentran en esta zona. Ucrania ya había intentado desarrollar un misil balístico durante 30 años. En ese entonces, las capacidades nacionales estaban limitadas por el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto. Todos recuerdan que cuando apareció el Oreshnik, nos enteramos de la existencia del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Menor. ¿De qué trataba? Trataba de que los países y las partes de ese tratado eran Rusia y Estados Unidos, no desarrollaran misiles de alcance medio. Y un misil de alcance medio se refiere a misiles balísticos, es aquel que tiene un alcance de 500 a 5.500 kilómetros. Y cuando Trump, siendo presidente por primera vez, se enteró por los servicios de inteligencia de que los rusos estaban desarrollando el misil RS-26, con un alcance menor a 5.500 kilómetros, salió de ese tratado. Y luego Rusia también salió de ese mismo tratado. El país asume el compromiso de producir misiles con un alcance no mayor a 500 kilómetros, pero solo para consumo interno. Si los producen para exportación, entonces el alcance no debe superar los 300 kilómetros.
Así que creo que el desarrollo ucraniano de este misil balístico por ahora está dentro de las restricciones de exportación. Pero estoy prácticamente convencido de que su alcance será llevado hasta los 500 kilómetros. El complejo militar industrial ucraniano avanza con éxito en el desarrollo de armamento. Creo que se desarrollará hacia un alcance de 500 kilómetros. Quizás la carga útil se reduzca un poco, pero pienso que lo más probable es que incluso no sea necesario reducir la carga útil. El programa de misiles de Ucrania es un factor estratégico para la seguridad de Ucrania. Esto es un avance y un as bajo la manga para un país que se defiende de Putin y su maquinaria militar. El desarrollo y la producción de misiles ucranianos permitirá resolver de manera independiente la destrucción de las capacidades militares de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. Eso es todo por ahora. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.